En este vídeo vas a saber por qué Levi Ackerman es el mejor guerrero de la humanidad. Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez más por este canal. Antes de comenzar con el análisis, déjame felicitarte el nuevo año porque, bueno, no hice vídeo de fin de año y tampoco quería hacer uno de inicio de año porque no sabía muy bien cómo plantearlo. Así que he preferido pues ponerme a grabar, en este caso iba a grabar este análisis de personaje y he dicho pues mira, ahora felicito a esta gente. Le deseo mis mejores deseos para que este año venga cargado de muchísima salud y muchísimo avance, porque creo que ya es necesario, ya nos toca disfrutar de esto. Y por supuesto ya os iré comentando, por eso os digo que me sigáis en todas mis redes sociales, los proyectos que voy a traer por aquí por el canal, porque este año vais a ver muchas novedades y sobre todo mucho contenido muy variado que os va a interesar. Pero hoy no me voy a enrollar más, vamos a detenernos en el análisis psicológico de Levi Ackerman, otro de los grandes personajes de la serie del anime Ataque a los Titanes, que tanto me gusta y que seguramente pues si estás viendo este vídeo es que te encanta a ti también. Y no me extraña que te encante este personaje porque tiene muchos aspectos psicológicos que lo hacen espectacular para que sea un personaje muy bueno en lo suyo, en este caso que sea un experto y que sea el mejor guerrero de la humanidad, pero que también tiene unos aspectos que lo hacen un candidato idóneo a tener un trastorno psicológico que es muy frecuente en la actualidad y que genera mucho malestar y sufrimiento. Y hoy vas a ver por qué. Pero como siempre, ya sabes qué hacemos en este canal: conocer su historia. Levi Ackerman es el capitán del equipo de cuerpos especiales de exploración y se le conoce en la serie como el mejor guerrero de la humanidad, el guerrero más fuerte y más ágil. Levi es hijo de Kuchel Ackerman, una antigua prostituta de la ciudad subterránea que opta por ese trabajo a raíz de las persecuciones sobre la familia Ackerman. Fruto de esa situación y de ese trabajo, termina embarazada de alguno de sus clientes, siendo Levi el fruto de uno de ellos. Y vas a flipar lo importante que es esto en las características de este personaje. Tiempo después, Kuchel, su madre, contrae una enfermedad que la lleva a la muerte en muy poco tiempo. Y, antes de morir, Kenny Ackerman la encuentra y evidentemente encuentra al niño y se apiada de él. Y te estarás preguntando, ¿por qué digo todo esto? Kenny se apiada de Levi, de este niño, y decide llevárselo para entrenarle a sobrevivir en la ciudad subterránea. No es que haga las veces de padre, la figura paterna, pero sí que es importante porque él lo entenderá como tal, como la única referencia paterna que ha podido tener. Fíjate que tal y como te estoy contando, Levi tiene una infancia bastante inestable, una figura materna que fallece muy temprano y una figura paterna que tampoco es 100% estable. Y esto es tremendamente importante, porque como ya sabes, si eres una persona veterana en este canal, siempre insisto que la infancia es un episodio fundamental para cualquier persona para aprender los modelos de relación y cómo aprendemos a relacionarnos con los demás. Si una persona, como es el caso de Levi, ha tenido una infancia donde su figura materna y su figura paterna no han sido 100% estables, o como en este caso, uno ha fallecido muy pronto y otro tampoco es que sea el ideal, de alguna manera ese modelo de relación que vas a interiorizar y esa forma de relacionarte con los demás no va a ser 100% sana. Que básicamente es justo lo que le pasa a Levi. Y ahora entenderás por qué. Te das cuenta, una de las características esenciales de este personaje es su inexpresividad afectiva. Este desapego emocional de Levi con el resto del mundo es posible que, evidentemente, como te estoy comentando, lo encontremos en parte de su infancia, pero por supuesto tendríamos que analizar toda su vida. Es posible encontrar esta explicación, como te decía, en su niñez, ya que si Levi no ha aprendido a establecer unas relaciones afectivas seguras, 1, porque su madre ha fallecido y no tiene referente materno, y 2, porque la figura que debía hacer de padre no ha ejercido como tal, es normal que haya aprendido a entender las relaciones como algo peligroso. Y al entender las relaciones como algo peligroso, las personas interiorizamos un mensaje: las relaciones son peligrosas, por lo tanto expresar mis emociones puede que sea peligroso, porque me pueden hacer daño. Y esto lo encontramos muchas veces en la vida real cuando muchas personas no se terminan de expresar emocionalmente con otras porque han interiorizado ese mensaje.
Y esto es algo que daña enormemente las relaciones. Y no solo eso, sino que está en la base de un trastorno psicológico que te voy a comentar hoy porque evidentemente está presente en Levi y que es uno de los más frecuentes entre la población mundial. Que no sé si sabes cuál es. Si nos fijamos en Levi, vemos que esta inexpresividad afectiva la lleva hasta el extremo de ser una persona reservada, de pocas palabras, pero muy firme en sus decisiones. Tiene muy buenas aptitudes, eso sí, para ser un buen líder y para hacer prevalecer sus órdenes con el resto de soldados o dirigirlos hacia ciertos fines. Por eso es un líder la mar de eficiente en lo que hace. Otra de las características de Levi es la constante negación de emociones que refleja a lo largo de la serie. De todas formas, esto hay que entenderlo dentro de un contexto, que es el contexto de la serie. Como ya te comenté en el análisis de Eren, que te lo voy a dejar por aquí y en la descripción, el contexto de la serie es tremendamente importante, dado que es un contexto que, por así decirlo, es el de una guerra, es el propicio de una guerra en constante amenaza. Entonces, bajo ese contexto, todos los personajes, como Mikasa también, Eren y todos los que vemos en la serie, sufren un estrés y una ansiedad constante. Por lo tanto, esa negación emocional va a estar muy presente a lo largo de la serie, dado que no supone una diferencia entre sobrevivir o no. Pero claro, esto si lo sacamos de contexto no se entiende. Pero quizás te estás preguntando ahora, ¿y cómo se refleja esto en la vida real? Justo ahora te estaba comentando que todos estos personajes están dentro de un contexto que están en continua amenaza. O sea, es que cada día podían ser aniquilados por unos titanes. La amenaza era real. Pero esto es que también está presente en la vida real que tú y yo vivimos. Porque personas que puedan tener un cuadro muy parecido al de Levi viven su vida en constante amenaza, se sienten constantemente atacados, sea por su entorno laboral, por sus relaciones sociales, por su situación familiar o por las situaciones que ellos vivan en el día a día que se sienten en cierto peligro y que eso les lleva a reprimir o ocultar sus emociones por lo que esto pueda implicar. Y a eso le añadimos el estrés y la ansiedad constante que sienten. Y ahora con todo esto quiero que si eres una persona que tiene picardía y que ha estado atento a mi contenido a lo largo de todo este tiempo, quizás ya sabes del trastorno que te estoy hablando, que te puedo comentar, que es uno de los trastornos relacionados con la ansiedad. Si llega a este punto y ya lo sabes sin que te lo haya dicho, déjamelo ahora mismo en los comentarios con el minuto exacto en el que estamos, porque como lo aciertes, vamos, voy a hacer el vídeo que tú me pidas personalmente. Te lo prometo, de verdad. Así que déjame tu comentario. Nos remontamos otra vez más a la infancia de Levi. No sé si has pensado, pero yo en su momento, cuando veo estos personajes y cuando vi la serie me lo pregunté, ¿cómo ha podido ser la infancia de un personaje así o de un niño así para de alguna manera aprender a sentirse mejor consigo mismo y con lo que le pasa? Cuando una persona, como en este caso Levi, se siente ante tan peligro así, y más si en su infancia, tiende a recurrir a aptitudes que le puedan permitir llevar mejor esto, pero todo su entorno sea así, de alguna manera nos vemos en una situación en la que decimos, tengo que hacer algo. ¿Qué les pasa a estos niños? Que muchas veces las aptitudes o habilidades que tienen son muy escasas, pero sí que tenemos una que nos acompaña desde nuestra más tierna infancia, que es la imaginación. No es raro que un niño o una niña se entretenga muchas veces con algún tipo de juego, con algún tipo de historia, imaginando o fantaseando algo en específico, porque eso le ayuda muchísimo a regularse y a calmarse. Por eso somos tan creativos en esta fecha, en esta época. Y por eso Levi es un personaje tremendamente creativo. Y dirás, vale David, pero ¿por qué te estás diciendo esto? ¿Por qué estás diciendo que Levi es un personaje muy creativo? Porque realmente lo es. No solo es un buen luchador, un buen soldado. Tiene que ser tremendamente creativo para inventar todas esas habilidades que tiene diferente al resto, la maniobra que utiliza con el equipo de exploración, las aptitudes diferentes que tiene al resto, porque hace cosas que son diferentes y cuando se enfrenta a sus enemigos lo hace de manera diferente, por eso le admiran tanto. Y ahí entra en juego la creatividad que él pueda introducir en este tipo de maniobras. Porque estoy seguro que él como niño, gracias a la creatividad, ha podido sobrevivir mucho mejor. ¿Y recuerdas que te he dicho antes que sus decisiones las mantiene firmemente? Pues esto también es importante, porque eso nos hace ver que es una persona tremendamente rígida e inflexible. Y esto es propio del cuadro diagnóstico que te comentaba.
ya llegamos, ya llegamos. Levi es una persona, como te decía, adaptada a tomar decisiones bajo muchísima presión y a mantenerlas, porque gracias a mantenerlas ha podido sobrevivir y adaptarse mucho mejor. Es una persona tremendamente resiliente, ya que de otra manera no habría podido sobrevivir, no habría podido, bueno, pues adaptarse a su entorno y desarrollar esas estrategias de gestión. Pero hablemos ahora de adaptarnos. Las personas tenemos una capacidad tremendamente importante y tremendamente buena para adaptarnos fruto de esa resiliencia. Pero hay veces que adaptarnos a lo que nos pasa supone desarrollar una serie de síntomas, un cuadro diagnóstico que en ese momento sea esencial para garantizar nuestra supervivencia. Y esto puede ser a lo mejor en la infancia, en la adolescencia o en la etapa adulta en un momento de nuestra vida. Es este el caso de Levi, del trastorno obsesivo compulsivo, uno de los trastornos, los cuadros de ansiedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente Levi, por todo lo que le ha pasado y por todas las características de su personalidad, ha desarrollado este cuadro que le ha permitido adaptarse en un entorno concreto y, claro, en un contexto como es el de la serie, en un contexto de amenaza. Pero si con el tiempo los titanes desaparecen y la vida vuelve a la normalidad anterior a todo esto, cuando no esté esa amenaza, seguramente el cuadro de Levi, el TOC, le suponga un problema. Y esto es lo que les pasa a muchas personas cuando desarrollan ese cuadro diagnóstico, en este caso el TOC, que en un momento de su vida puede que no les suponga un problema, pero cuando el contexto cambia, se encuentran con ese problema. Y esto lo vemos en muchas personas que a lo mejor tienen este tipo de cuadro, el TOC, y a lo mejor cuando se van a vivir con su pareja o cambian de trabajo o cambian de ciudad y entran en contacto con gente que antes pues no tenían contacto, aparecen los problemas asociados a sus características de personalidad o al cuadro diagnóstico que tengan. Que ojo, con esto no quiero decir que todo el mundo tenga un cuadro diagnóstico, hablo de estos casos. Y dirás, pero David, ¿por qué dices que Levi tiene un trastorno obsesivo compulsivo? Porque las referencias en la serie son abismales y son muy claras. Como te decía, es una persona que minimiza, oculta y niega enormemente sus emociones. Y las personas con TOC tienden muchísimo al control, a controlar sus emociones, a controlar lo que les pasa y tienen muchas dificultades a la hora de identificar tanto sus emociones como lo que les pasa. Segundo, es una persona tremendamente inflexible, pero vale que esa inflexibilidad o esa rigidez a la hora de tomar sus decisiones le sirve muy bien para ser un buen líder en ese contexto y sobre todo para mantener esas decisiones que está tomando bajo situaciones de tantísima presión. Pero a lo mejor tiene muchísimas dificultades para adaptarse en otro contexto. Tercero, por las ideas obsesivas que tiene y las compulsiones que tiene, evidentemente. Y esto lo vemos en muchas situaciones a lo largo de la serie, cuando, por así decirlo, su obsesión es con la limpieza. Hay escenas brutales en la serie cuando está en un entorno concreto, llegan al castillo o hacen una cosa o la otra, y obliga a su equipo de investigación y a él mismo, a todo su equipo, a todos sus soldados, a limpiar todo, a limpiarlo, a tenerlo impoluto. Pero es que esto llega mucho más, porque hay escenas que después de una pelea limpia la hoja, porque claro, las personas con este tipo de TOC no toleran la suciedad, porque para ellos es algo de muchísimo malestar. Pero claro, imagínate esto evidentemente sacado de contexto, no se entiende, pero en el caso de Levi sí, porque claro, ese contexto de su infancia, en la ciudad subterránea, con tanta suciedad, con tanta pobreza, con no sé, tanto probabilidad de contagio, pues evidentemente desarrollas este tipo de cuadro. Lo importante de todo esto es que, claro, esto puede que no le suponga un problema a la persona, pero cuando la sacas del contexto, insisto, ahí sí. Y ojo, el TOC es un trastorno de la ansiedad que evidentemente genera muchísima ansiedad y que genera mucho malestar en la persona que lo tiene, que lo vive, porque al fin y al cabo su vida está tremendamente limitada. Esto llega a unos niveles que a lo mejor la persona tiene afectada su vida social, su vida de pareja, su vida familiar, y no puede seguir así y por eso busca ayuda psicológica. Pero creo que es importante que nos ciñamos en identificar estas señales de cómo son estas personas, porque ante un posible caso en nuestro entorno lo podamos identificar y podamos a esa persona ayudarla o bien ayudarla a pedir ayuda. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que este vídeo te haya gustado. Quiero enfocar los vídeos un poco de esta manera porque creo que nos puede ayudar muy bien el tener claro un personaje de una serie, de un anime, y por otro lado la parte psicológica para que lo podamos encajar y para que podamos aprender esto muchísimo mejor.
Si tienes alguna recomendación de personajes de anime que te parezcan interesantes, tengo muchos, pero también quiero leeros, déjamelo en los comentarios para que le eche un vistazo y en futuros análisis lo comentemos. Te dejo por supuesto también mis redes sociales abajo para que te pases por allí y me sigas en todas. Y por supuesto, si quieres suscribirte a este canal y no estás suscrito porque es la primera vez que me ves, suscríbete aquí mismo, que sabes que esto me ayuda mucho. Y si no has visto el vídeo de Eren, te lo voy a dejar por aquí para que ahora le eches un vistazo. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.